días, en esta oportunidad vamos a hacer un pequeño tutorial sobre la regulación de una trituradora. Ya esta regulación de la trituradora parte, digamos, en base general a varios modelos que nosotros fabricamos. En esta oportunidad tenemos una trituradora para arándanos de 1,35 m. Bien. Esta trituradora es de enganche de 3 puntos. Es una máquina suspendida, enganchada a los dos brazos inferiores y al tercer punto. Bien, estamos hablando de una máquina suspendida de enganche de 3 puntos. Tiene una transmisión de potencia mecánica, que es por una unión cardánica, y dos terminales hidráulicos que van a ser conectados para accionar el sistema de alimentación de la poda, que está en la parte inferior. Ahora la máquina ya la tenemos enganchada. Como norma general de todos los equipos de enganche de 3 puntos, la nivelación horizontal es importante. Por lo tanto, los tractores tienen por lo general sistema de regulación en cada brazo, algunos independiente, a otros de manera conjunta, hidráulica, mecánica. Nivelamos horizontalmente y tenemos el tercer punto para poder regular el ángulo de ataque del sistema de picado. La toma de fuerza. Estas máquinas generalmente trabajan sí o sí con 540 revoluciones. Por tanto, hay que verificar en el tractor, porque no todos los tractores tienen siempre o permanentemente las 540. En algunos casos tienen 2 velocidades y hasta 3. Y tienen también una versión de 540E, que ahora les voy a explicar. En este caso tenemos un tractor que tiene 3 posiciones en la TDF o toma de fuerza. Tenemos una de 540 normal, tenemos una de 1000 revoluciones y tenemos otra de 540E. Cuando hablamos de 540E siempre hablamos de 540 económica. ¿Ya qué quiere decir? Que las 540 en la toma de fuerza lo vamos a lograr a baja revolución del motor. Estamos hablando de 1500 revoluciones aproximadamente. Y las 540 normal, vamos a lograr las 500 revoluciones generalmente a más de 1800 revoluciones, a 2000 revoluciones. Bien, ¿en qué momento se utilizan ambas? 540E se utilizan para equipos que tienen o que no requieren mayores potencias. Por ejemplo, bombas de pulverización, algunos equipos de bajo consumo de potencia que no tienen multiplicadores, más bien que tienen reductores de velocidad. Entonces podemos trabajar en 540E. De tal manera que el motor del tractor va a menos aceleración, pero cumpliendo con las RPM en la toma de fuerza. Eso justamente se hace para ahorrar un poco de tema de combustible. Pero cuando tenemos implementos que requieren alta potencia y que generalmente tienen cajas multiplicadoras de velocidad, sí o sí tenemos que trabajar en 540 normal. Las 1000 RPM se utiliza en algunos casos que requiera el equipo 1000 RPM, que no es el caso. Entonces, para este equipo y todas las trituradoras, por lo general trabajan en 540E a 540 revoluciones estándar, que generalmente el tractor está revolucionado, dependiendo del tipo, el modelo del tractor, 1900, 1800, 2000, a veces 2200 RPM. Eso es importante, revisar primero las características, las condiciones técnicas del tractor. A partir de ahí, adecuamos la máquina y procedemos a la regulación. Tenemos un campo donde hemos encontrado pues la poda entre los camellones, regados en el piso. De alguna manera, lo más centrado posible. No es perfecto, pero siempre lo más centrado posible. Bien. Como es una poda y la trituración y esta poda es leñosa, tenemos que subirla a la máquina. No podemos tener las cuchillas o martillos muy al ras para que pueda picar todo, porque también tenemos que tener en cuenta que todos los campos no son perfectos. Tenemos desviaciones y sobre todo tenemos piedras en el campo, ¿no? Entonces, por lo general, las piedras pues son un problema en las trituradoras si lo bajamos mucho y obviamente si tienen contacto con las cuchillas. Esta máquina tiene unos rastrillos o unos peines en la parte de abajo que vamos a simular con esta varilla. Aparte de los peines o rastrillos, tiene un sistema giratorio de púas, de levantadores, si lo pueden observar. Y estos levantadores pues van girando y van alimentando la poda
al momento de que la máquina va avanzando. El rastrillo o brazos levantadores trabaja de esta forma. Es el principio de un trinche o un tenedor. Entonces, de tal manera que tiene que ir arañando ligeramente el suelo para que este producto o esta poda pueda ser levantada de esta manera. Si el trinche o los brazos levantadores están muy arriba, entonces lo que va a hacer es empujar. Va a empujar, va a ser una especie de barrido. Entonces va a haber acumulación delante de la máquina. Tampoco no es bueno que profundice mucho porque posiblemente encontremos las piedras enterradas, y lo que va a hacer es aflorar y levantar las piedras grandes. En este caso, en este modelo de máquinas, piedras de 10 centímetros a menos no es un problema, porque las piedras van a pasar entre las puntas y se van a quedar en la superficie. El problema es cuando encontramos piedras muy grandes, ¿de acuerdo? El avance de la máquina va a ser en función a la cantidad de poda, y eso la misma máquina va a determinar prácticamente por la práctica, y el ruido también de la potencia del tractor, que la máquina no se fatigue. Para la regulación de la máquina básicamente es poder regular la profundidad del brazo levantador, del rastrillo, digamos, que no esté muy adentro ni esté muy arriba. El único mecanismo que se utiliza es algo sencillo, simplemente es el tercer punto del tractor. Si es que está muy abajo, lo que hacemos es, en el tercer punto, expandimos el tercer punto de tal manera que esta parte de la torreta se aleja del tractor, por lo tanto el brazo empieza a alejarse del suelo. Si lo acortamos el tercer punto, obviamente que el brazo va a penetrar en exceso en algunos casos. Es la única forma de regular. Ahora vamos por el lado opuesto a la máquina para explicarles la regulación hidráulica. Acá tenemos unas conexiones hidráulicas al tractor. Bien. Del tractor se envía un fluido hidráulico a una válvula de caudal, una válvula hidráulica. El aceite generalmente ingresa por esta conexión que está marcada con IN. El aceite ingresa y tiene dos salidas, una de trabajo y una de retorno. La de trabajo se va directamente al motor hidráulico. El fluido que nosotros enviemos al motor hidráulico mediante esta palanca, que es una válvula reguladora, pasa por el motor hidráulico, hace su trabajo de giro, digamos, y el exceso, el fluido que ya trabajó, se regresa y se encuentra con la salida del bypass y nuevamente se regresa al cárter del sistema hidráulico del motor. La velocidad y el sentido del giro del alimentador. La alimentación o el giro es siempre para arriba, de esta manera. Vamos a simular el giro del levantador, de esta manera, siempre levantando así, para entregar al rotor de trituración. De esta manera, siempre levantando para arriba. La velocidad está en función a la cantidad y al avance del tractor. Si es que hay mucho volumen, el avance del tractor es más lento, y la velocidad de alimentación del rotor también va a ser un poco más lento. Si hay poco volumen, se aumenta la marcha del tractor, y la velocidad del alimentador también podemos modificarla y aumentarla con esta válvula reguladora. Finalmente, los mantenimientos y la conservación de la máquina. La máquina tiene una caja de transmisión que es una caja multiplicadora de velocidad. Lubricada en aceite, se utiliza el aceite SAE 90, es un aceite de transmisión. En la parte lateral tenemos una transmisión de fajas y poleas. ¿Ya? Esas fajas y poleas hay que revisar la tensión y la alineación. Esa transmisión me va a accionar el rotor donde están las cuchillas o martillos de trituración. Es importante de siempre en el campo observar la vibración del equipo. Si la máquina empieza a vibrar, hay que inmediatamente inspeccionar el estado de las cuchillas o martillos. Bien. Si ocurriera una rotura de una cuchilla, obviamente va a ocurrir una vibración. Pero si estás en el campo para salir, digamos, de esa urgencia, puedes compensar esa rotura
quitando el martillo que está roto y compensando el peso y quitándole el martillo que está al lado contrario para encontrar el equilibrio. Eso, digamos, se hace normalmente en caso de urgencia de trabajo, etc. Lo ideal es reemplazarlo por una cuchilla nueva o juego de cuchilla nueva. En lo posible, siempre tener todas las cuchillas equilibradas con el mismo peso. No es recomendable ni afilar ni rellenar con soldadura las cuchillas, ya, porque no sé, uno, que son materiales especiales de acero, son antiabrasivos, entonces no tienen el mismo comportamiento, y las características físicas químicas del acero se van a ver totalmente afectadas con una soldadura que se va a someter a alta temperatura, ¿no? Entonces ya todas las características se modifican y corres el riesgo de que se cristaliza, por lo tanto se convierte en un acero muy frágil y tiende a romperse. La lubricación, grasa a base de jabón de litio, la EP2, cada 6 horas a 8 horas, siempre de manera gradual, nunca en exceso, y tampoco nunca a alta velocidad el lubricante en el caso de la grasa, ¿no? Nunca a alta velocidad, porque si utilizas alta velocidad un lubricante grasa es un fluido hidráulico que puede malograr y dañar el sello de los rodamientos. Entonces se hace siempre progresivamente gradual, de manera entre una grasa lo necesaria, no en exceso. Muchas gracias, que tengan buen día.